El domingo 19 de febrero de 2023, a las 11:47 de la mañana, el pastor Ezequiel Fuentes Garza estaba de pie frente a 400 personas en el templo de la Iglesia Cristiana, el Buen Pastor de la colonia Lindavista de Monterrey, con la Biblia abierta en Mateo capítulo 19. Y la voz que llevaba 16 años usando para decir las cosas que la gente necesita escuchar, aunque no siempre quiera escucharlas. El matrimonio, dijo el pastor Ezequiel con esa voz que sus feligreses describían como de trueno suave, la que llega sin gritar y que por eso llega más lejos. No es un contrato entre dos personas, es un pacto delante de Dios. Y los pactos no se rompen cuando duele. Los pactos se sostienen precisamente porque duelen. 400 personas escucharon eso. Entre esas 400 personas, en la tercera fila del lado derecho, estaba sentado Marco Antonio Vega Salinas, 38 años, director del coro de la iglesia, con la Biblia abierta en el mismo pasaje, y la expresión de quien escucha un sermón que conoce de memoria. Y en la primera fila, como todos los domingos, estaba Rebeca Fuentes de Garza, 36 años, esposa del pastor, con el vestido azul marino que usaba los domingos de primera semana del mes y los ojos puestos en su esposo, con esa expresión que los feligreses leían como devoción y que era algo más complicado que eso. El pastor Ezequiel terminó el sermón a las 12:20. Estrechó manos en la puerta durante 40 minutos. Le dijo a su esposa que esa tarde salía al retiro espiritual de líderes en Linares y que llegaría el lunes por la noche. Rebeca asintió. Lo despidió en la puerta del templo con el beso de siempre. Y el pastor Ezequiel Fuentes Garza, 16 años de ministerio, 400 almas bajo su cuidado, alzacuellar blanco y Biblia bajo el brazo, subió a su carro y salió hacia Linares. Llegó a la calle Nogalar número 218 de la colonia Lindavista, a las 11:04 de la noche. No venía de Linares, venía de la sala de su diácono, donde había pasado las últimas horas procesando una llamada que había recibido a las 3 de la tarde. Una llamada de 4 minutos que había destruido 16 años de certeza con la precisión de las cosas que uno no puede desescuchar una vez que las escucha. La puerta de su casa estaba cerrada con llave, la abrió con su llave, subió las escaleras, y lo que encontró en la recámara principal de su propia casa, en la cama donde dormía todas las noches, con la luz de la mesita todavía encendida, fue suficiente para que el pastor Ezequiel Fuentes Garza, el hombre que esa mañana había dicho a 400 personas que los pactos no se rompen cuando duele, entendiera de la peor forma posible la distancia que existe entre lo que uno predica y lo que uno puede sostener cuando el dolor llega a su propia cama. Suscríbete ahorita antes de que arranquemos. Dale al botón rojo debajo de este video. Activa la campanita. Esta historia tiene capas que no has visto en ningún otro canal de True Crime en español, y lo que viene en los próximos minutos te va a dejar sin palabras. Dale, hazlo ya. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre esa llamada que el pastor recibió a las 3 de la tarde, sobre quién la hizo y por qué la hizo en ese momento específico, que convierte este caso en algo que el agente ministerial a cargo del caso describiría en sus notas como el crimen más calculado que he procesado en 15 años, porque el que lo calculó no fue el que apretó el cuchillo. Hazte una bebida, lo que tengas, siéntate bien. Listo, arrancamos. Monterrey, Nuevo León, la ciudad del trabajo y del norte y de la cultura regiomontana, que desde afuera parece orgullo, y desde adentro es simplemente la forma en que la gente sabe que nada se regala. Pero Monterrey también es una ciudad profundamente religiosa en sus colonias populares y medias, donde las iglesias evangélicas y cristianas han crecido en los últimos 20 años con una velocidad que las parroquias católicas miran con una mezcla de respeto y de algo que no siempre se nombra en voz alta. En la colonia Lindavista, al norponiente de la ciudad, entre fraccionamientos de clase media y avenidas con camellón arbolado, la iglesia cristiana El Buen Pastor llevaba 16 años, siendo más que un templo. Era una comunidad, un sistema de contención social donde las familias encontraban no solo fe, sino red de apoyo, estructura, identidad. 400 miembros activos, grupos de jóvenes, de mujeres, de matrimonios, un coro que los domingos llenaba el espacio con una calidad musical que más de un visitante había descrito como de nivel profesional.
Ese coro era la responsabilidad de Marco Antonio Vega Salinas, y el pastor que lo había construido todo, que había llegado a Monterrey 16 años antes con 30 años, una esposa joven y la certeza de que Dios lo había llamado a ese lugar, era Ezequiel Fuentes Garza. Lo que ninguno de los 400 miembros de la iglesia El Buen Pastor sabía esa noche del domingo 19 de febrero era que la comunidad que el pastor Ezequiel había construido durante 16 años estaba a punto de dejar de existir de la forma en que la conocían. Para siempre. Ezequiel Fuentes Garza nació el 11 de agosto de 1974 en Saltillo, Coahuila, el segundo de 4 hijos de don Macedonio Fuentes, predicador laico de la Iglesia Cristiana en el barrio de San Luis, y de doña Remedios Garza, que había pasado su vida entera entre Biblias y reuniones de damas, y la certeza absoluta de que Dios tenía un plan para cada uno de sus hijos, aunque ese plan a veces tardara en hacerse visible. Creció con la fe como aire, no como algo que uno elige, sino como algo que uno respira desde antes de saber que está respirando. Predicadores en la sala, himnos en la cocina, la Biblia en la mesita de noche desde que tenía 6 años. A los 16, tuvo su primera experiencia de predicación frente a un grupo de jóvenes de la iglesia de su padre, y lo que sintió en ese momento, esa mezcla de terror y de certeza, de que eso era lo que había sido hecho para hacer. Lo acompañaría el resto de su vida como una brújula interna que nunca señaló en ninguna otra dirección. Estudió teología en el Seminario Bíblico de Monterrey. Se graduó en 1998. Fue ordenado pastor a los 24 años con la imposición de manos de 3 ancianos de la denominación, y los ojos de su madre llorando en la primera fila, con esa clase de llanto que no es tristeza, sino la confirmación de algo que uno ya sabía. Llegó a la colonia Linda Vista de Monterrey con 30 años, un grupo inicial de 17 familias, y la visión de construir algo que durara más que él. Lo construyó. 16 años, 400 miembros. Un templo propio, un coro que tenía nombre fuera de la iglesia, un programa de ayuda social que atendía a familias de la colonia, un matrimonio que desde el púlpito parecía el modelo de lo que predicaba. Medía 1,80 m, complexión delgada con los hombros de quien ha pasado años de pie frente a congregaciones, esa postura específica del predicador que nunca termina de irse aunque uno esté fuera del púlpito. Pelo negro con canas en las sienes que habían llegado a los 40, y que él no intentaba disimular, porque las canas en un pastor son también autoridad. Voz de bajo que en el templo sin micrófono llegaba a la última fila, y que en la conversación ordinaria tenía esa calidez de los hombres que han aprendido a usar las palabras con precisión. En la iglesia era el pastor. En la colonia era el pastor Ezequiel. En su casa era simplemente Ezequiel, que es la versión más privada y más desconocida de cualquier hombre público. Y lo que Ezequiel era en su casa, lo que ese matrimonio era desde adentro y no desde el púlpito, era algo que los investigadores reconstruirían semanas después con la paciencia de quien desarma una cosa para entender cómo funcionaba antes de que se rompiera. Si ya tienes la sensación de que esto va a algún lugar que no esperabas, tienes razón. Sigue aquí. Rebeca Fuentes de Garza tenía 36 años, originaria de Monterrey, hija de don Sergio Montes, comerciante, y de doña Patricia Garza, que había sido miembro fundador de la iglesia El Buen Pastor y que había presentado a Rebeca y Ezequiel en una cena de la iglesia cuando Rebeca tenía 19 años y Ezequiel 26, y que nunca había dejado de considerarse responsable de esa unión con el orgullo específico de los que emparejan bien y lo saben. Morena, clara, pelo castaño que teñía de negro porque decía que el negro le daba más presencia. Y en la posición de esposa de pastor, la presencia importa. Ojos café oscuro con esa mirada directa de las mujeres que han crecido en primera fila literal y metafórica desde los 19 años. 16 años de matrimonio con el pastor, sin hijos porque no habían podido, y porque ese dolor lo habían procesado de la forma en que procesan los pastores el dolor, convirtiéndolo en testimonio. Ezequiel lo había predicado una vez, y Rebeca había estado en la primera fila escuchando su propio dolor convertido en mensaje para otros, y eso había sido lo más difícil y lo más íntimo y lo más expuesto que Rebeca Fuentes había vivido. En 16 años de matrimonio público, era pianista del templo,
coordinadora de los grupos de mujeres, la voz administrativa de la iglesia, cuando Ezequiel estaba en compromisos pastorales, el tipo de esposa de pastor que la denominación citaba como ejemplo en sus conferencias anuales. Lo que nadie citaba en las conferencias anuales, lo que la denominación no sabía y que los 400 miembros tampoco sabían, era lo que Rebeca cargaba desde hacía 18 meses. La soledad específica de los matrimonios donde uno de los dos ha dado tanto hacia afuera que ya no le queda nada para adentro. 16 años de estar en la primera fila escuchando sermones sobre el amor y el pacto y la fidelidad. 16 años de saber que esos sermones llegaban a todos menos a ella. No porque Ezequiel fuera un mal hombre, sino porque Ezequiel era un hombre que había confundido el ministerio con el matrimonio, y que cuando uno lo es todo y el otro empieza a verse como una extensión del primero, algo en el segundo se empieza a morir de a poco. Despacio, sin que nadie lo vea desde la primera fila. Marco Antonio Vega Salinas tenía 38 años, director del coro de la iglesia El Buen Pastor, desde hacía 4 años. Músico formado en el Conservatorio del Noreste con especialización en dirección coral, nacido en Monterrey, soltero, sin hijos, habitante de un departamento en la colonia del Valle a 12 minutos del templo, alto, moreno oscuro, complexión atlética que el trabajo de director coral mantenía sin que él pensara en ello, porque dirigir un coro de 40 personas durante 2 horas requiere una actividad física que nadie calcula cuando piensa en la música. Manos de director, largas, con los movimientos precisos de quien ha aprendido que cada gesto que hace frente al coro significa algo, y que los gestos sin significado confunden. En la iglesia era el maestro Marco, respetado por los cantores, querido por las familias de los jóvenes que participaban en el ministerio musical, reconocido en la denominación por haber llevado el coro de El Buen Pastor a un nivel que la iglesia nunca había tenido antes de su llegada. Ezequiel lo había contratado 4 años antes después de escucharlo dirigir en un evento interdenominacional y de pensar que ese hombre era exactamente lo que el ministerio musical de su iglesia necesitaba. Lo había invitado a su casa a cenar esa misma semana. Rebeca había preparado la cena, y en ese encuentro de cena, en esa primera vez que Marco Antonio Vega Salinas entró a la casa del número 218 de la calle Nogalar, algo que Rebeca no había buscado y que Marco tampoco había planeado, encontró un espacio donde instalarse con la silenciosidad de las cosas que empiezan antes de que uno les dé nombre. 4 años. Ezequiel lo había traído él mismo a su casa. Eso era parte del peso que Ezequiel cargaría el resto de su vida, aunque ninguna sentencia se lo pusiera en esos términos. Los investigadores de la Fiscalía de Nuevo León reconstruyeron la relación entre Marco y Rebeca a través de los registros de mensajes de ambos teléfonos y de los testimonios de 3 personas que sabían cosas distintas del mismo secreto. Lo que encontraron era una relación que había empezado 18 meses antes, con la lentitud que tienen las cosas que se construyen en espacios de alta vigilancia. No habían tenido la libertad de los que se esconden en hoteles o en departamentos. Se habían movido en los espacios que la propia estructura de la iglesia les daba. Los ensayos del coro cuando Ezequiel tenía compromisos pastorales fuera del templo, las reuniones de planificación de eventos donde Rebeca coordinaba y Marco dirigía, y donde los dos estaban solos en el templo, con la naturalidad de quien hace su trabajo. 18 meses de mensajes borrados, de conversaciones que no dejaban rastro en los teléfonos, porque los dos sabían que los teléfonos son lo primero que se revisa cuando algo se rompe. Lo que no habían calculado era que el rastro no siempre está donde uno lo borra. A veces está en el lugar que uno menos esperaría. No te muevas de aquí. Lo más oscuro todavía no ha llegado. El diácono de la iglesia, el buen pastor, se llamaba Ramón Estrada Cárdenas, 52 años, contador miembro fundador de la iglesia. La mano derecha del pastor Ezequiel desde el primer día. El hombre que conocía el funcionamiento interno de esa comunidad mejor que nadie. El que cuando había un problema administrativo lo resolvía antes de que llegara al pastor. El que cuando había un problema humano lo procesaba con Ezequiel, en conversaciones de las que nadie más sabía. Ramón Estrada sabía lo de Marco y Rebeca desde hacía 4 meses. Lo había descubierto por accidente. Un miércoles de octubre, cuando había vuelto al templo después de un ensayo de coro, porque había olvidado su cartera,
y había visto algo que no debería haber visto y que no le había dicho al pastor en ese momento porque no supo cómo. 4 meses cargando eso. 4 meses de verlos en el templo. De ver a Ezequiel predicar los domingos sin saber lo que su diácono sabía. De estar en la cena de los miércoles con los líderes de la iglesia y de sentar a la misma mesa al pastor, a Rebeca y a Marco Antonio, y de sostener esa conversación con la cara de quien no carga nada. Hasta el domingo 19 de febrero, hasta el sermón sobre el pacto matrimonial que Ezequiel predicó a las 11:47 de la mañana frente a 400 personas. Ramón Estrada estaba en esa congregación escuchando ese sermón, y en algún momento entre el versículo de apertura y la conclusión, Ramón tomó una decisión que había estado aplazando 4 meses. Esa tarde a las 3 en punto llamó al pastor Ezequiel. La llamada duró 4 minutos y 17 segundos. Ramón le dijo todo lo que sabía, sin rodeos, con la economía directa de los hombres del norte, que cuando finalmente dicen algo lo dicen completo. Ezequiel escuchó sin interrumpir. Cuando Ramón terminó, Ezequiel dijo 2 palabras. «Gracias, hermano», y colgó. Ahí empieza la parte más oscura de esta historia. Presta toda tu atención. Lo que ocurrió en las siguientes 8 horas antes de que Ezequiel llegara a la calle Nogalar a las 11 de la noche es parte de lo que los investigadores reconstruyeron con más cuidado. Porque esas 8 horas son la diferencia entre un crimen de emoción violenta inmediata y algo más difícil de clasificar. Ezequiel no fue directo a su casa después de la llamada. Fue a casa de Ramón. Pasó 5 horas con su diácono procesando lo que le habían dicho, no gritando, no llorando visiblemente, con esa calma que los peritos psicológicos de la fiscalía describirían meses después en el juicio, como la calma de un hombre que ya tomó una decisión y que está esperando el momento correcto para ejecutarla. Ramón declaró después que, durante esas 5 horas, Ezequiel habló principalmente de la iglesia, de lo que iba a ocurrir con la congregación, de cómo iban a reaccionar las familias, de qué iba a decir la denominación. No habló de Rebeca, no habló de Marco, solo habló de la iglesia. Ese silencio sobre las personas y ese enfoque en la institución era lo que los peritos psicológicos iban a analizar con más detenimiento durante el juicio. A las 9:30 de la noche, Ezequiel le dijo a Ramón que iba a casa. Ramón le preguntó si estaba bien. Ezequiel dijo que sí. Ramón le preguntó si quería que lo acompañara. Ezequiel dijo que no. Esto lo tengo que resolver yo solo. Esa frase, esto lo tengo que resolver yo solo, la citaría el fiscal del caso como evidencia de premeditación en el momento en que Ezequiel salió de casa de Ramón. La defensa la citaría como evidencia de un hombre que todavía estaba buscando resolver algo sin violencia. Y el juez determinaría que esa frase podía leerse en ambas direcciones y que esa ambigüedad era exactamente el problema central de este caso. Ezequiel llegó a la calle Nogalar a las 11:04 de la noche con el alzacuellar todavía puesto, porque no se lo había quitado desde el sermón de la mañana. 16 años de domingo. 16 años de alzacuellar blanco. 16 años de ser la autoridad moral de 400 personas. Abrió con su llave. Subió las escaleras. La recámara principal. La puerta entornada. La luz de la mesita encendida. Lo que encontró adentro fue lo que Ramón le había descrito esa tarde, con la precisión dolorosa de los que tienen que decir lo que saben aunque cueste. Marco Antonio Vega Salinas, director del coro, el hombre que Ezequiel había llevado a su casa a cenar 4 años antes, estaba en la recámara de la calle Nogalar. Rebeca estaba también. Los dos lo miraron entrar, y en el silencio de esos primeros segundos, en ese espacio entre la puerta abierta y lo que vendría después, el pastor Ezequiel Fuentes Garza procesó 16 años de matrimonio, 4 años de confiar en Marco Antonio y 8 horas de saber lo que sabía, sin haber podido prepararse del todo para verlo. Marco intentó hablar. Ezequiel no lo dejó hablar. Lo que ocurrió en los siguientes minutos dentro de esa recámara fue documentado por los peritos de criminalística de la Fiscalía de Nuevo León, con la frialdad técnica que requiere el trabajo forense. El informe habla de 15 heridas de arma blanca. El cuchillo de cocina que estaba en la mesita de noche de Ezequiel
porque Ezequiel tenía el hábito desde un intento de robo 3 años antes, de dormir con un cuchillo cerca. Rebeca Fuentes de Garza, 36 años, esposa del pastor, murió en esa recámara. Marco Antonio Vega Salinas, 38 años, director del coro, fue trasladado al Hospital Universitario de Monterrey, con heridas graves. Sobrevivió. Pasó 11 días en el hospital y fue dado de alta bajo custodia policial. Ezequiel se quedó en la recámara. No salió. No llamó a nadie. Estuvo ahí durante 22 minutos antes de que los vecinos del número 220, que habían escuchado algo, llamaran al 911. Cuando los primeros agentes entraron, encontraron al pastor Ezequiel Fuentes Garza, sentado en el suelo de la recámara, con la espalda contra la pared y el alzacuellar blanco que ya no era blanco. Con los ojos abiertos, sin moverse, con una expresión que el agente Peralta, que fue el primero en entrar, describió en su reporte con una sola frase. Cara de hombre que ya no está en este mundo, aunque todavía esté sentado en él. Este canal existe para que historias como la de estas familias no desaparezcan en silencio, para que se cuenten con la profundidad que merecen. Suscríbete, es gratis y significa mucho. La sala de interrogatorios de la Fiscalía de Nuevo León. Paredes grises, mesa de metal, cámara en la esquina. Ezequiel llegó a la 1:17 de la madrugada con el alzacuellar todavía puesto, porque nadie se lo había pedido que se quitara y porque en ese momento ningún agente había considerado que fuera lo más urgente. El agente ministerial a cargo del caso fue Diego Leal Moreno, 44 años, 15 de servicio en homicidios. Se sentó frente al pastor. Lo miró durante un momento antes de abrir la libreta. Ezequiel, ¿sabes por qué estás aquí? Sí. Cuéntame qué pasó esta noche. Ezequiel habló durante 53 minutos en su primera declaración, con la voz de quien lleva 16 años hablando en público y que ha aprendido a modular las palabras con independencia de lo que siente por dentro. No la voz del pastor desde el púlpito, algo más bajo, más interno. La voz de un hombre que está hablando consigo mismo en voz alta, con un testigo delante. Explicó el sermón de la mañana, la llamada de Ramón a las 3, las 5 horas en casa de su diácono, la llegada a la calle Nogalar. Cuando llegó a la recámara, el agente Leal lo dejó hablar sin interrumpirlo. En algún momento de las 5 horas en casa de Ramón, ¿pensaste en lo que ibas a hacer cuando llegaras a casa? Ezequiel tardó varios segundos. Pensé en muchas cosas. ¿En esa específicamente? En esa también. ¿Y decidiste algo? Silencio largo. Decidí que iba a hablar con ellos. ¿Solo hablar? Eso fue lo que decidí. Y cuando los viste, Ezequiel miró la mesa durante un momento largo, antes de responder. Cuando los vi ya no hubo decisión. El agente Leal anotó eso. Ezequiel, esa mañana predicaste sobre el perdón. Sí, pensaste en eso en algún momento de la noche. Ezequiel tardó más que en ninguna respuesta anterior. Recé antes de entrar a la recámara. El agente Leal levantó la vista de la libreta. ¿Rezaste? Sí. ¿Qué pediste? Silencio de 12 segundos. Pedí que hubiera una forma diferente. ¿La hubo? No la encontré. El agente Leal cerró la libreta. Esa respuesta, pedí que hubiera una forma diferente y no la encontré, sería la frase más debatida del juicio. La defensa la usaría para construir el retrato de un hombre que hasta el último momento buscó no hacer lo que hizo. La fiscalía la usaría para argumentar que un hombre que reza antes de entrar a una recámara donde va a cometer un crimen es un hombre que ya sabe lo que va a hacer. Un segundo de oración. Dos lecturas completamente opuestas. Ese es el territorio donde se pelean los juicios. Ezequiel Fuentes Garza fue vinculado a proceso el 21 de febrero de 2023, 2 días después del crimen, bajo los cargos de homicidio calificado con premeditación y ventaja por la muerte de Rebeca y tentativa de homicidio calificado por las lesiones a Marco Antonio. La Fiscalía de Nuevo León asignó el caso al fiscal Héctor Bravo Martínez, 48 años, 16 de experiencia en delitos de alto impacto. Su argumento descansaba sobre 3 elementos: las 8 horas entre la llamada de Ramón y el crimen, la frase «esto lo tengo que resolver yo solo»,
que Ezequiel dijo al salir de casa de Ramón, y la oración antes de entrar a la recámara. 3 momentos que en conjunto construían el argumento de que Ezequiel había tenido tiempo suficiente para reflexionar y que en lugar de desistir, había continuado. La defensa recayó en el abogado Ernesto Cisneros Vega, 53 años, 20 de experiencia en derecho penal en Nuevo León, conocido en los juzgados del Estado como el defensor que trabaja el perfil humano del acusado antes que los tecnicismos del código. Su argumento, un hombre que reza antes de entrar a una recámara, no es un hombre que planificó un homicidio. Es un hombre que estaba buscando una salida que no encontró. Las 8 horas no eran planificación del crimen, sino el procesamiento de una traición doble de una profundidad sin precedente. La esposa y el hombre que él mismo había introducido en su vida, en su ministerio, en su hogar. Esa traición doble dentro de la institución, que era toda su identidad, producía un impacto que los peritos psicológicos describirían como el derrumbe simultáneo de todos los pilares que sostienen la identidad de un hombre. Y añadía a la defensa un elemento que el fiscal no había anticipado en esa dimensión. La denominación sabía, no del crimen, de la relación entre Marco y Rebeca. Había habido una denuncia anónima ante la dirección denominacional 6 semanas antes del crimen. La dirección la había archivado como sin evidencia suficiente, sin notificar al pastor Ezequiel. Si esa denuncia hubiera llegado a Ezequiel 6 semanas antes, habría habido tiempo para un proceso distinto, para una intervención pastoral, para algo que no fuera un domingo de febrero con un alzacollar blanco y un cuchillo de cocina y 15 heridas. Esa información, ese archivo de la denominación que nadie había abierto a tiempo, era lo que convertía este caso en algo que iba más allá de lo que un juzgado penal podía resolver completamente. El juicio oral se celebró en el Juzgado de Oralidad Penal de Monterrey en septiembre de 2023, 7 meses después del crimen. Duró 10 días. El 5.º día fue el más tenso. Ramón Estrada Cárdenas, el diácono, declaró como testigo. Llegó a la sala con la cara de quien lleva 7 meses cargando la pregunta que nadie le había hecho todavía en voz alta, y que sabía que esa mañana le iban a hacer. El fiscal lo interrogó primero. Ramón, ¿por qué decidió llamar al pastor Ezequiel ese domingo específicamente? Ramón tardó en responder, porque ese mañana el pastor predicó sobre el pacto matrimonial, y yo estaba en esa congregación escuchando ese sermón, sabiendo lo que sabía. Y algo en ese sermón, escucharlo predicar sobre lo que yo sabía que estaba siendo violado en su propia casa, fue lo que me hizo decidir que ya no podía seguir callado. Pensó en las consecuencias de esa llamada. Pensé que el pastor tenía derecho a saber. ¿Solo eso? Ramón miró la mesa. Pensé que si yo fuera él querría saber. Calculó que esa información podría desencadenar lo que desencadenó. Silencio de varios segundos. No lo calculé de esa forma. La defensa lo interrogó después. Ramón llevaba 4 meses sabiendo lo que sabía. Sí. ¿Por qué esperó 4 meses para decírselo al pastor? Ramón tardó en responder. Porque no sabía cómo. Y el domingo 19 de febrero supo cómo. El sermón me lo aclaró. El sermón sobre el pacto matrimonial que el pastor predicó sin saber lo que usted sabía. Sí. La sala procesó eso con el silencio de las ironías, que son demasiado grandes para nombrarlas en voz alta. La abogada de la defensa no preguntó más. No hacía falta. El 7.º día declaró Marco Antonio Vega Salinas, todavía con el brazo en cabestrillo, desde una silla de ruedas que el hospital había recomendado para distancias largas, aunque ya pudiera caminar. Se sentó en la silla de testigos con la mirada de quien sabe que lo que diga en esa sala va a ser reproducido y analizado por personas que nunca conocerá y que van a sacar sus propias conclusiones independientemente de lo que diga. El fiscal lo interrogó. Marco Antonio, ¿cuánto tiempo llevaba la relación con la señora Rebeca? 18 meses. ¿El pastor Ezequiel lo sabía? No. ¿La señora Rebeca le comentó alguna vez las dificultades de su matrimonio? Sí. ¿Qué le decía? Marco Antonio miró la mesa durante un momento. Me decía que se sentía sola, que llevaba años sintiéndose sola,
que el ministerio era el esposo real del pastor y que ella era la esposa del ministerio. ¿Y usted qué hacía con esa información? Silencio. La escuchaba. ¿Solo escucharla? Pausa larga. Al principio sí. La sala escuchó ese al principio sí, con el silencio de las frases que dicen más de lo que dicen. El 10º día del juicio, el juez Alejandro Méndez Solano, 55 años, 22 de carrera judicial, leyó el veredicto, culpable de homicidio calificado por la muerte de Rebeca. La calificativa de premeditación, demostrada de forma circunstancial. Las 8 horas entre la llamada de Ramón y el crimen constituían tiempo suficiente para reflexionar y desistir. La oración, antes de entrar a la recámara, que la defensa había presentado como evidencia de búsqueda de una salida, el juez la interpretó en la dirección opuesta. Un hombre que reza antes de entrar a una habitación sabe lo que va a encontrar ahí. La calificativa de ventaja, demostrada por las características de la escena documentadas en el informe forense. Culpable de tentativa de homicidio calificado por las lesiones a Marco Antonio Vega. La sentencia, 31 años de prisión. En Nuevo León, el homicidio calificado con 2 calificativas más, la tentativa acumulan penas que no tienen atenuante significativo, cuando la evidencia de premeditación queda establecida. Con buena conducta saldría a los 23 años de cumplida la condena. Ezequiel Fuentes Garza tenía 48 años en el momento del crimen. Saldría a los 71. En la sala de audiencias, doña Remedios Garza, madre del pastor, 82 años, que había venido de Saltillo con su hija menor para el juicio y que había asistido todos los días en la primera fila con la Biblia en el regazo, escuchó los 31 sin moverse. Cuando el juez terminó, doña Remedios abrió la Biblia. La tuvo abierta frente a ella durante varios minutos, sin leer. Luego la cerró. No lloró. Doña Remedios había pasado 82 años creyendo que Dios tenía un plan para cada uno de sus hijos. Ese plan, ese miércoles de septiembre en la sala del Juzgado de Oralidad Penal de Monterrey, era algo que no encontraba en ninguna página de la Biblia que tenía en el regazo. Los padres de Rebeca, don Sergio Montes y doña Patricia Garza, que había sido miembro fundador de la iglesia y que se había sentido responsable de ese matrimonio desde la cena donde los había presentado. Escucharon la sentencia con la expresión de quien ha esperado un veredicto durante 7 meses y descubre que el veredicto no resuelve ni la culpa ni la pérdida. Marco Antonio Vega Salinas no estaba en la sala por razones de seguridad. Siguió el veredicto. Edicto a través de su abogado. Ramón Estrada Cárdenas sí estaba, en la última fila, solo, con la misma cara de 7 meses atrás, la cara de quien carga la pregunta que nadie responde del todo. Si no hubiera llamado ese domingo, ¿qué habría ocurrido? ¿Habría ocurrido de otra forma? ¿Habría ocurrido igual pero más tarde? ¿No habría ocurrido? Esa pregunta no tiene respuesta disponible. Nunca la tendrá, y Ramón Estrada la cargará el resto de su vida con la incomodidad específica de las preguntas que no cierran. La Iglesia Cristiana, el Buen Pastor de la colonia Linda Vista de Monterrey, cerró sus puertas el miércoles 22 de febrero de 2023, 3 días después del crimen. La denominación envió un comunicado a los 400 miembros ese mismo miércoles. 2 párrafos. El primero reconocía los hechos. El segundo pedía oración. Sobre el archivo de la denuncia anónima de 6 semanas antes, el comunicado no decía nada. En marzo, la denominación abrió un proceso interno de revisión de protocolos. Ese proceso está, hasta donde la información disponible indica, todavía en curso. La congregación se dispersó. Algunas familias fueron a otras iglesias de la denominación, otras a iglesias diferentes, otras dejaron de ir a cualquier parte, que es lo que ocurre a veces cuando la institución que sostenía la fe se derrumba, y uno no sabe si lo que cae es la institución o la fe misma. El templo de la calle Garza Sada, donde la iglesia El Buen Pastor se había reunido 16 años, fue rentado a una empresa de logística que lo convirtió en bodega. Pusieron portones metálicos donde estaban las puertas de madera. Pintaron las paredes de gris industrial sobre el color crema que Ezequiel había elegido cuando compraron el local. De los 400 miembros nadie sabe exactamente dónde están todos ahora. La fe se dispersa de formas que no siempre dejan rastro visible.
Ezequiel Fuentes Garza llegó al Centro de Reinserción Social de Nuevo León en octubre de 2023. Fue asignado al área de capellanía del penal como auxiliar, no como capellán porque los condenados por homicidio no pueden ejercer ministerio dentro de las instalaciones según el reglamento interno. Pero el responsable de la capellanía, un pastor de otra denominación que conocía a Ezequiel de nombre y de reputación, lo puso a organizar los materiales, a ayudar en la logística de los servicios, a hacer lo que había hecho toda su vida, pero desde el lado donde ya no era la autoridad. Ezequiel aceptó eso con la misma calma que había mostrado en el interrogatorio. Doña Remedios fue a visitarlo el primer mes desde Saltillo, con el camión de las 6 de la mañana. 4 horas de viaje. Su hija menor acompañándola porque a los 82 años 4 horas de camión, solas son demasiadas horas. Se sentaron frente a frente en el locutorio con el vidrio entre los dos. Doña Remedios lo miró durante varios minutos sin hablar. Luego preguntó, ¿estás bien? Ezequiel tardó en responder. Estoy leyendo mucho. ¿Qué lees? Lo de siempre. Doña Remedios asintió. ¿Encuentras respuestas? Ezequiel miró el vidrio entre los dos. Encuentro más preguntas. Eso también es algo, dijo doña Remedios. Y no dijeron más sobre el tema, porque hay conversaciones entre madres e hijos que han llegado al punto donde las palabras ya no alcanzan, y donde lo que queda es simplemente estar, que es lo más difícil y lo más importante que dos personas pueden hacerse. Ramón Estrada Cárdenas fue a visitar al pastor Ezequiel una vez en enero de 2024. Fue solo, sin avisar a nadie. Con el camión de las 9, se sentaron en el locutorio con el vidrio entre los dos. Ramón no habló durante los primeros 4 minutos. Luego dijo, «Pastor, necesito pedirle perdón». Ezequiel lo miró. «¿Por qué?» «Por haber llamado ese domingo». Silencio largo. «¿Y si no hubieras llamado?» preguntó Ezequiel. Ramón no respondió. «Yo también lo pienso», dijo Ezequiel. «Todos los días lo pienso. ¿Qué habría pasado si no hubieras llamado? Y no lo sé. Y tampoco sé si lo de no saber es peor que lo que pasó o si es mejor». Ramón asintió. «¿Me perdona, pastor?» Ezequiel lo miró durante un momento largo. «Ramón, llevo 10 meses predicando sobre el perdón y todavía no lo he terminado de aprender. Deme tiempo». Eso fue suficiente para que Ramón Estrada Cárdenas, que había ido al locutorio buscando una absolución que en ese vidrio no estaba disponible, saliera del cerezo con algo diferente a lo que había llevado adentro. No la absolución, sino la honestidad de un hombre que todavía está trabajando en el perdón, desde el lado más difícil del que puede trabajarse. Esta historia no tiene un lugar donde terminar limpiamente. Tiene a Ezequiel, que construyó 16 años de ministerio sobre la certeza de que los pactos se sostienen cuando duelen y que el día que ese principio llegó a su propia recámara, descubrió que hay una distancia enorme entre predicar algo y poder vivirlo, cuando el dolor es el tuyo. Que rezó antes de entrar a esa habitación pidiendo una salida diferente y que no la encontró. Y que esa oración, esa búsqueda de última hora de algo que no llegó, es el detalle que más dice sobre Ezequiel Fuentes, y que al mismo tiempo no cambia nada de lo que ocurrió después. Tiene a Rebeca, que pasó 16 años siendo la esposa del ministerio mientras necesitaba ser la esposa de un hombre, que encontró en el director del coro algo que el pastor nunca supo que le faltaba dar, que murió en su propia recámara, un domingo de febrero, con el piano del templo todavía afinado para el siguiente servicio, que nunca ocurrió. Tiene a Marco Antonio, que entró a esa iglesia con su batuta y su conocimiento de dirección coral, y que en 4 años construyó algo que no debería haber construido en el lugar que no debería haberlo construido. Que sobrevivió, que vive en algún lugar de Monterrey con cicatrices que los médicos pueden medir y con otras que no. Tiene a Ramón, que cargó 4 meses un secreto que no era suyo, y que cuando finalmente lo soltó de la forma que produjo exactamente lo que más temía. Y que la pregunta de si fue responsable de lo que siguió, si el mensajero carga el peso del mensaje cuando el mensaje destruye, es una pregunta que los sistemas legales no saben responder, y que la teología tampoco responde de forma satisfactoria, cuando uno es el mensajero.
Y tiene a 400 personas que ese domingo escucharon un sermón sobre el pacto matrimonial y que el lunes siguiente supieron que el hombre que lo había predicado había matado a su esposa esa misma noche. 400 personas, profesando la distancia entre lo que uno escucha desde el banco de una iglesia y lo que ocurre en la recámara del que habla desde el púlpito. Esa distancia no tiene nombre en ningún libro de teología, pero existe. Y 400 personas la conocen ahora de una forma que no eligieron conocer. En la colonia Linda Vista de Monterrey, la vida sigue con el ritmo de los fraccionamientos de clase media, que no se detienen por lo que ocurre en ninguna casa específica. Los carros salen temprano, los niños van a la escuela. Las avenidas con camellón tienen esa sombra generosa que en el norte es un regalo. En la calle Garza Sada, donde estaba el templo de la iglesia El Buen Pastor, los portones metálicos de la bodega de logística se abren todos los días a las 7 de la mañana. Los camiones de reparto entran y salen. Los empleados de la empresa no saben nada de lo que ocurrió en ese espacio antes de que fuera una bodega. Para ellos es simplemente el trabajo. Y en la calle Nogalar número 218 vive una familia nueva desde junio. Pusieron macetas en la ventana del segundo piso. Los vecinos del 220 los saludan con el gesto de siempre. La colonia sigue, pero bajo esa normalidad de macetas y camiones y saludos de vecinos, hay grietas que tienen formas muy específicas. La forma de un alzacuellar blanco manchado. La forma de 4 meses de silencio que al romperse produjeron lo que produjeron. La forma de una oración en el umbral de una puerta que pidió una salida diferente y que no encontró respuesta. Grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas, y que en este caso tienen también la forma de 16 años de sermones sobre el perdón y una noche de domingo en que el perdón no llegó a tiempo. Si este recorrido te dejó sin palabras, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo. Antes de irte, déjame en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Y dime qué piensas de esta historia. Necesito saberlo.